Buenos días, mi nombre es Julio Humberto Campos, con matrícula CTM 080979. En esta actividad vamos a ver los conceptos de los circuitos eléctricos. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en sociedad hoy en día? Un circuito es una interconexión de un componente eléctrico que transporta la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito lineal que consta de fuentes, componentes lineales y elementos de distribución lineales. Tiene la propiedad de superposición lineal. ¿Y en qué nos sirven hoy en día? Pues para todos los aparatos eléctricos, para toda la estructura eléctrica con la que nos llega electricidad a nuestras casas. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y sus dos aplicaciones prácticas que pueden dar? La corriente de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. Puedes saber cuánta corriente se irá a las distintas partes en que se divide un nodo. Cabe destacar que hay que puntualizar muy bien que los términos entrar a un nodo y salir de un nodo, pues esto hace una referencia de sentido que tiene la corriente justo en él. Si la corriente es positiva, se considera que entra; si es negativa, sale. La segunda ley de Kirchhoff es las tensiones. Establece que en la malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total de su suministro. Es decir, que un circuito en donde el voltaje sea variado, entra cada elemento de un lazo cerrado. Al final, la suma de estos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. Se basa en la ley de la conservación de energía, pues una carga se mueve debido a una diferencia de potencial, la cual circula un lazo cerrado, al dar la vuelta completa y volver al punto donde empezó. Esto no gana ni pierde energía. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos? Son circuitos de conversión de energía complejos que convierten un potencial de voltaje más bajo a un potencial de voltaje más alto. Su función es intercambiar energía entre las regiones que une, por lo que la transferencia de potencia se puede hacer en ambos sentidos. Para transitar la energía eléctrica a grandes distancias, minimiza las pérdidas y maximizando la potencia transportada. Es necesario elevar la tensión del transporte. Los métodos de análisis de circuitos son los siguientes: métodos de análisis por nudos, métodos de análisis por mallas, método de análisis por conjuntos de cortes básicos, métodos de análisis por lazos básicos, modificación de la geometría de los circuitos, circuito con fuentes dependientes, circuito de amplificación de operaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Conectándolas una resistencia en una serie a un capacitor y a una fuente de voltaje, puedes obtener un tiempo que se tarda en cargar y con base a esto da una aplicación al capacitor de forma de medidor de tiempo. Ahora bien, si conocemos el tiempo de carga y descarga, podemos utilizar como un reloj. Inclusive eso lo basan algunos relojes eléctricos. Muchas gracias.